Buenas noches amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos una nueva semana más a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el informativo semanal que les brindamos aquí en la sintonía de la Radio Televisión Diocesana para que puedan asomarse a la vida de la comunidad eclesial que peregrina en Toledo. Una vez pasada la Semana Santa y celebrado con gozo y con esperanza el Triduo Pascual, retomamos el pulso de nuestro repaso a aquello que mejor representa a nuestra Iglesia. Les hemos seleccionado algunos contenidos que creemos que transmiten el gozo del encuentro con el resucitado y que esperamos sean también de su agrado. Comenzamos. Junto al resto de la Iglesia Universal, la Catedral Primada se preparó estos días atrás para celebrar los días intensos del Triduo Pascual en sus celebraciones litúrgicas. Todo lo celebrado desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección hace memoria de la pasión y muerte del Señor, que desemboca en la alegría de la Pascua. El señor arzobispo, que también ha participado en otros encuentros y celebraciones en otros lugares de la archidiócesis, ha presidido todas las celebraciones litúrgicas del templo primado. La Catedral Primada acogía un año más la celebración del solemne Triduo, con una afluencia de asistentes como hace tiempo que no se vivía. El señor arzobispo, que ha presidido todas las celebraciones, ha tratado de infundir en todos la experiencia misma de Cristo, con la intención de caminar junto a Él. El Jueves Santo, en la misa vespertina de la Cena del Señor, ocasión para realizar el lavatorio de los pies a 12 internos de Santa Casilda, don Francisco nos brindó muchos motivos para descubrir en la Eucaristía la compañía de Cristo, que rompe todas nuestras soledades. El antídoto contra todas nuestras soledades. La Eucaristía celebrada, comulgada y adorada es y nos dice que la patria de un cristiano no es la soledad. Esa soledad que han sufrido tanto y sufren los ancianos, por ejemplo. Esa soledad que sufren en tantos y tantos que sufren en estos momentos la guerra, la destrucción. Esos que están viviendo auténticamente dramas en su interior, de su corazón. Las personas que no viven la vida sin sentido. Pues toda esa realidad la vivimos en el cenáculo. El Viernes Santo, a la misma hora que el día anterior, se celebraron los oficios de la muerte del Señor. El señor arzobispo, abundando en el texto de la Pasión de San Juan, ofreció algunas claves para la comprensión de la cruz del Redentor. ¿Qué significa tengo sed? Mirad, significa que, y esto es precioso en San Juan, él ve el sufrimiento de toda la humanidad y la sed de redención, de salvación que nos trae Jesucristo. Tiene sed de nuestro amor. Tenía sed concretamente de aquella mujer samaritana, pero en la cruz nos manifiesta que tiene sed concretamente de nuestro amor. Y tú podías pensar hoy, Viernes Santo, cómo has vivido tus cruces, tus sufrimientos, tus problemas, tus dolores, porque mirad, el sufrimiento no tiene sentido si no es desde Cristo. La vigilia pascual, que se celebró el sábado a partir de las 11 de la noche, la madre de todas las vigilias, con la liturgia bautismal, fue ocasión para incorporar una docena de adultos a la vida de la Iglesia, a los que el arzobispo presentó la importancia de la figura de Cristo. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Mirad, lo primero que quiero decir es que Jesucristo resucitado es el asombro de nuestro gozo y de nuestra fe, de nuestra alegría. Es asombroso, asombroso. Es el asombro que produce eso que dice María Magdalena y eso que va a vivir la Iglesia, que nos propone 50 días con la cincuentena pascual para que nos enteremos de la fiesta. Con la procesión del encuentro y la misa del Domingo de Resurrección finalizó el Triduo Pascual, dejando paso a la reflexión y debida valoración sobre lo vivido y celebrado. Uno de los primeros frutos pascuales ha sido la presentación de un largo catálogo de propuestas dividido en 13 bloques temáticos para la atención de las personas más vulnerables, presentado por nuestra Cáritas regional con motivo de las próximas elecciones autonómicas. Cáritas Castilla-La Mancha quiere de este modo contribuir a la construcción de una sociedad más justa y fraterna, situando en el centro de la agenda la defensa de la vulnerabilidad, el trabajo por la dignidad, los derechos humanos y el bien común.
Los próximos comicios locales y autonómicos son una oportunidad para escuchar las propuestas de los partidos políticos, pero también para que estos escuchen las propuestas de los ciudadanos. Así lo hace Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, que se ha reunido con los representantes de las 5 formaciones políticas que se presentan a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. A ellos les ha ofrecido una batería de medidas que afectan a todos los ámbitos, social, político y económico, y que tienen como punto de referencia la persona y el trabajo directo con aquellos que más necesitan de la sociedad. Hemos trasladado también a los partidos políticos que estas propuestas no están basadas en la teoría, sino que están fundamentadas en una acción y en el trabajo de día a día de miles y cientos de trabajadores acompañando a miles de personas aquí en la región. Trasladamos su voz a los partidos políticos y bueno, pues tendrá traslado pues a nivel nacional, a nivel local y a nivel regional. Entre las medidas más destacadas se encuentra la habilitación de una ventanilla única para agilizar los trámites ante la Administración y los servicios sociales, evitando la brecha digital, la reducción de las listas de espera, la garantía de una educación de calidad, entre otras. Todas estas medidas vienen definidas por el fomento del bien común para una sociedad más justa. Es una petición que hacemos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial y a nivel local, o el derecho también de las personas sin hogar, pues para que se les tenga en cuenta, el derecho a un empleo digno, es decir, medidas que están centradas en las personas. Más concretamente, Cáritas Regional de Castilla-La Mancha pide la recuperación de la renta mínima en la región, una prestación que desapareció con la incorporación del denominado ingreso mínimo vital, cuya puesta en marcha es claramente mejorable. El ingreso mínimo vital no ha funcionado como debería funcionar. De hecho, bueno, pues nosotros tenemos casos, por ejemplo, aquí en Toledo, de personas que reciben un ingreso mínimo vital de 160 euros al mes. Con eso es que no tienes para nada, es insuficiente. Pero sí que la propuesta a nivel autonómico que estaba y desapareció, la estamos realizando, lo hemos realizado al Gobierno regional en todos los encuentros que a nivel regional hemos tenido y que consideramos que debería completar. A las reuniones con representantes de Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, Unidas Podemos y Vox han acudido la presidenta regional de Cáritas Castilla-La Mancha, Mónica Moreno, y el coordinador regional, Amador Casquero, que han agradecido en nombre de la entidad la buena predisposición manifestada por los partidos para escuchar las propuestas de Cáritas. Este sábado está previsto que el Papa Francisco reciba en audiencia a un grupo de personas con discapacidad intelectual de la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina, que, presididos por el señor arzobispo, que es además presidente del patronato de esta institución, va a reunir en torno al Santo Padre, contando con familias, profesionales, voluntarios y benefactores, hasta 160 peregrinos que esperan del Papa una bendición especial para esta obra social de la Iglesia toledana en el 50 aniversario de su fundación. El 16 de enero de 1973 nacía la Fundación Madre de la Esperanza. Medio siglo después, aquellos sueños y anhelos son una realidad de la que esta gran familia de Madre de la Esperanza ha de sentirse orgullosa. El Papa Francisco ha querido reconocer también el trabajo realizado en este medio siglo de vida y recibirá a un nutrido grupo compuesto por 150 personas, miembros de la Fundación, encabezados por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. Pues va a ser efectivamente pues una ocasión de agradecer a Dios estos 50 años, de pedirle al Santo Padre una bendición para esta obra que tanto bien hace, tanto bien ha hecho y está llamada a hacer tanto bien en el futuro. El encuentro será una ocasión para dar a conocer el trabajo que viene realizando esta fundación desde que fue impulsada por el cardenal don Marcelo González Martín, aunque han aparecido documentos donde consta el inicio del proyecto en tiempos del cardenal Tarancón. 50 años de vida, de trabajo y de sacrificio en un tiempo en el que la Iglesia de Toledo fue pionera al acercarse a las periferias de las personas con discapacidad. Iban recogiendo a chicos y chicas ya adultos de toda la comarca de Talavera para que pudieran tener un lugar donde formarse, donde trabajar, donde ocupar su tiempo, donde sentirse personas mejor atendidas y con capacidad de desarrollo.
Y creo que esa iniciativa fue profética, como bien decías, ir a las periferias. El próximo 23 de octubre, la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina cumplirá 50 años de historia prestando apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Talavera y su comarca, así como a sus familias. A día de hoy, la Fundación cuenta con una plantilla de más de 130 profesionales al servicio de las personas con discapacidad y entre los servicios que acoge la Fundación podemos destacar atención temprana, donde se presta apoyo a niños de entre 0 y 6 años, centro de educación especial, 2 centros ocupacionales, centro especial de empleo, viviendas con apoyo, hogar de menores, ocio y tiempo libre y capacitación. Y dentro de las muchas actividades que se celebran este fin de semana dentro y fuera de la Archidiócesis de Toledo, nos merece especial interés, especial atención la Fiesta por la Mujer y por la Vida, una jornada, la 8ª ya, que se enmarca dentro de las iniciativas en defensa de la vida y la mujer que realiza la Archidiócesis de Toledo y de las que Caritas es coordinadora. El proyecto Mater, que nunca ha tenido ni la financiación ni la acogida de la Administración pública, ha salvado del aborto a 126 bebés, gracias en gran parte a lo recaudado en esta fiesta. 126 niños han nacido gracias a Proyecto Mater de Caritas Diocesana de Toledo. 126 razones por las que celebrar la próxima Fiesta por la Mujer y la Vida, este sábado. Es el compromiso de la Iglesia Diocesana de Toledo a favor de la mujer y la vida. Nosotros estamos a su lado. Nuestro lema es "No estás sola". Como Iglesia que somos, queremos cuidar con predilección de los más débiles, de los que no tienen voz, de los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida, promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Esta mañana, durante la presentación de este evento que se ha celebrado en el Salón de Concilios, el señor arzobispo de Toledo ha manifestado que hoy más que nunca debemos celebrar la vida. Desde hace 8 años esta fiesta es uno de los principales actos de sensibilización de la Archidiócesis que manifiesta así su compromiso con la defensa de la vida. En España apenas hay iniciativas que promuevan el sí a la vida y pongan el valor del don que es la vida y el don que es la vida humana. Hay pocas iniciativas públicas que permitan visibilizar la unión de entidades, estamentos, asociaciones e instituciones en torno al sí a la vida. A las 4:30 de la tarde este sábado dará comienzo la 8ª Fiesta por la Mujer y la Vida, en la que están inscritas para participar más de 1000 personas. Tras explicar cómo se va a desarrollar este evento, han reconocido la labor del ginecólogo José Manuel Sánchez, de la psicóloga Eva Palencia y de las voluntarias Mari Carmen Molina y Ana Ortega, del Banco Materno Infantil. Por estar cerca de las madres, por decir sí a la vida. Gracias por su trabajo silencioso y por estar disponibles cada vez que los necesitamos. Gracias por su ejemplo. La 8ª edición de la Fiesta por la Mujer y la Vida, que se celebra este sábado, contará con 2 carreras, infantil y absoluta, y una marcha que encabezarán mujeres embarazadas. Finalizará con la celebración de la Santa Misa al aire libre, que en el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes presidirá el vicario de Laicos, Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. La rueda de prensa para la presentación a los medios de comunicación de la Jornada por la Mujer y por la Vida le sirvió al señor arzobispo para abundar en la necesidad de colaboración que tienen nuestras instituciones y llama a los diocesanos a marcar con una X la casilla del impreso de la declaración de la renta. Nuestra Caritas diocesana, con todos sus proyectos, desarrolla tareas de apoyo a las personas y a los colectivos más desfavorecidos. La Archidiócesis agradece la generosidad, pero reconoce que es necesario seguir buscando. Iniciativas como esta y como las que gestiona Proyecto Mater se hacen realidad gracias a la solidaridad de los contribuyentes. De cara a la campaña de la renta que acaba de comenzar, el señor arzobispo ha invitado a los fieles a marcar la doble X en su declaración. Incluso este mismo proyecto y muy tantos no tenemos prácticamente ayuda de nadie, ¿no? O sea que entonces yo creo que en ese sentido agradezco mucho y que bueno, pues es una manera de colaborar, incluso los no creyentes, ¿no? Los que aunque no crean que no tengan fe o piensen que, sin embargo, es un gran servicio por la ingente obra social que hace la Iglesia.
Una rueda de prensa en la que don Francisco Cerro también ha hablado sobre la próxima convocatoria electoral del 28 de mayo. Ante preguntas de los medios, el señor arzobispo ha pedido a los cristianos que sean coherentes con el Evangelio y los anima a participar en las urnas. Hace unos días se acogió un encuentro de los prelados toledanos con una amplia representación de políticos de diferentes partidos e instituciones. Hemos hablado mucho recientemente con motivo del aniversario del Concilio Vaticano II, pero poco hemos hablado de probablemente una de las joyas que recuperó el concilio para la Iglesia de nuestros días, que es el orden de las vírgenes. Algo que se consideraba casi extinto, una creación de la Iglesia primitiva que desapareció a lo largo de siglos o quedó de una manera muy reducida, y que el concilio y San Pablo VI pues propuso a la Iglesia de nuestros días como modelo de seguimiento a la persona de Jesucristo. En la Iglesia de Toledo se recuperó hace unas décadas, y este fin de semana vivimos con gozo la incorporación de 3 nuevas mujeres a este orden de las vírgenes. Para hablar de todo ello, para hablar de la experiencia personal, de cómo se llega a esto y de cómo se vive esto, tenemos el lujo de contar esta noche con Mariluz Martín Gil, que se va a consagrar este fin de semana en la Catedral de Toledo. Mariluz, buenas noches. Buenas noches, José María. Muchísimas gracias de haber venido aquí. Yo encantada. ¿Cómo lo estás viviendo, Mariluz? Pues la verdad es que lo estoy viviendo con mucha paz y alegría, ¿no? Porque hay mucha gente, la verdad es que está rezando por mí, y con mucha confianza en el Señor, en que Él pues lo va a hacer todo, en que su gracia pues me va a sostener, y eso, con mucha confianza en el Señor. Muy bien. Y lo de este fin de semana, el obispo, nuestro arzobispo, la cátedra de San Ildefonso, ¿es la culminación o es el final de un periodo de cuánto tiempo, dirías tú? Pues 3 años, casi 4 años, sí, porque tenemos un periodo de discernimiento, luego tenemos el rito de admisión, y luego después 2 años mínimo de formación, según la madurez de cada una, ¿no? Hasta que ya damos el paso a la consagración definitiva y total, ¿no? Muy bien. Mariluz, natural de Sonseca. Sí, eso es. De la célebre parroquia de Sonseca. Sí. ¿Actualmente en qué te desempeñas? En la parroquia, bueno, en la parroquia estoy en los medios de comunicación. ¿Sí? Estoy coordinando un poquito, hay un programa que se llama Del Ángelus, que lo lleva la parroquia, y bueno, pues yo estoy un poco coordinando y pues llevando algunos programas. Y luego también estoy colaborando en la catequesis de adultos, de los que se quieren confirmar o bautizar. Y entonces ahí estoy, en la parroquia, estoy trabajando en ello. Sí. ¿Y cómo vives? ¿Cuál es tu manera de vivir? ¿Cómo le dirías a la gente que nos está escuchando para que se haga una idea de cuál es tu estilo de vida? Pues mi estilo de vida pues, es una vida de oración, una vida de sacramentos, y sobre todo que lo primero para mí es el Señor. Yo nada más levantarme, pues rezo, ¿no? Mis laudes, hago un momento de oración, luego voy a mi trabajo normal, y pues luego después pues hago mis tareas de preparación de clases, hago mi oración diaria, eso sí, porque la oración pues es muy importante, ¿no? Porque si no, yo digo que la oración es como mi respirar, ¿no? Porque es que si no me asfixio, todas las cosas del mundo pues te asfixian, ¿no? Porque estás en medio del mundo. Y bueno, pues suelo también ir a retiros espirituales, que tenemos de vez en cuando. Algunas veces me retiro, me voy a un monasterio a rezar, ¿no? A ese Galilea, como decía el Señor, ese Galilea para poder retomar ese amor primero, ¿no? Esa llamada y continuar, pero esa es la que más o menos. Mariluz, ¿y tú cómo te ganas la vida? Pues a ver, nosotras, las vírgenes consagradas, una de las cosas es que tenemos autonomía, ¿no? Económica, porque cada una sigue sus trabajos. Yo soy profesora de religión en Mora, en un colegio público, y bueno, pues yo hago la tarea como cualquier profesor, pero con el matiz de evangelización, y más doy religión, que yo estoy encantada. ¿Y cómo vives? ¿Con quién vives ahora mismo? ¿Vives sola? Pues vivo junto a mis padres, o sea, ellos viven en un piso, yo en otro, es un edificio familiar, y bueno, estoy pendiente de ellos, y a la vez vivo mi emancipación, ¿no? Sí, vives con mis autonomía, espacios, pero efectivamente.
Hablábamos antes de la parroquia de Sonseca, la célebre, nunca suficientemente valorada parroquia de Sonseca. ¿Hasta qué punto ha sido importante la parroquia para ti? Pues mucho, es mi madre, ¿no? La que me ha engendrado en la fe, ¿no? En esa porción de la iglesia que es la parroquia. Para mí, bueno, yo allí me bautizaron, comunión, confirmación. Luego empecé con un grupo de jóvenes, me han engendrado en la fe y la verdad es que también los sacerdotes que han pasado pues, también pues, han ayudado mucho, ¿no? Y doy gracias a Dios por el sacerdocio porque gracias a ellos, ¿no? Pues, tenemos al Señor y nos enseñan, ¿no? Como la iglesia que es maestra, ¿no? Y bueno, y yo la considero mi parroquia, pues estoy muy orgullosa de ella, la verdad. Es una parroquia que doy gracias a Dios por tener esa parroquia. Sí, hombre, son mediaciones, al final... Sí. Dios se acerca a nosotros con el rostro de personas y con el rostro de sacerdotes y de cristianos muy ejemplares. Es Dios el que lo mueve todo, sí. Claro. Bueno, pues una chica como tú, de Sonseca, bueno, que me imagino que pertenece a grupos de jóvenes y a todo ese apostolado juvenil que ha caracterizado a la parroquia de Sonseca, ¿cuándo tienes, Mariluz, la primera intuición de que Dios te llama a un especial estilo de vida? ¿Cuándo recuerdas tú haber tenido la primera intuición? Pues yo la verdad, como la mayoría, yo me confirmé y volé, o sea, me fui de la parroquia, pero luego regresé a los 18, 19 creo, más o menos, gracias a una amiga de la parroquia que me dijo, ven para la parroquia y tal. Y entonces yo recuerdo perfectamente, es que fue como un flechazo. Yo recuerdo perfectamente, entré en la iglesia, ¿no? Y llegué tarde a misa y estaba en el momento de la consagración, cuando estaba pues, el sacerdote le tenía en alto al Señor, y en el momento de la consagración, y fue como un flechazo que me quedé fija, yo me arrodillé, me quedé fija, y es como que el Señor me dijera, o sea, es que estoy aquí, es que soy yo, ¿no? Soy yo. Entonces, a raíz de ahí, pues empecé a hablar con ese sacerdote con el que acaba de llegar de la parroquia como vicario, sí, que era don Juan Diánez, por cierto, claro, que ahora es el conciliario de vírgenes consagradas. Y bueno, pues ya a raíz de ahí me quedé en el grupo de jóvenes, y yo sentía como que el Señor me llamaba a estar más con Él, más tiempo con Él, y yo pues hacía mucha oración, me estaba horas y horas ante el sagrario, claro, yo decía, esto no es normal, empecé a tener dirección espiritual, y bueno, pues ya empecé a intuir, ¿no? Como que el Señor me llamaba a algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues di un paso, a los 23 años di un paso y pues ingresé en el convento, en el monasterio de la Encarnación de Ávila, de Carmelita Descalza, y estuve unos años en noviciado, pero el Señor no me quería ir, y yo me sentía con el corazón encogido, y me decían, tienes vocación, pero este no es tu sitio, ¿no? Entonces, claro, yo pues ya salí y yo seguí mi vida de oración, una gracia de Dios, ¿sí? porque es el don de la perseverancia, que yo decía, mi oración, los sacramentos, yo seguía, como que el Señor me estaba sosteniendo, ¿no? Empecé un poco ya a estar a nivel de diócesis en la delegación de misiones, estuve pues yendo de misiones, un año, don Braulio pues me hizo una misa de envío y me fui a Lurín y a la prelatura de Moyobamba, estuve conociendo, o sea, ayudando y colaborando con los sacerdotes de nuestra diócesis, y luego yo seguía mi vida, pero yo decía, necesito algo más, ¿no? Y entonces hice una consagración privada, y ahí, el orden de vírgenes no las, tenía una amiga que sí que era virgen consagrada, pero no le hacía mucho caso, yo, mi consagración privada y ya está, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó todo, hasta que luego ya pues conocí más profundamente con esto de cuando el Papa Francisco pues eso, promovió la instrucción de Ecclesiae Sponsa Imago, pues yo ahí ya empecé ya a leer más y todo eso, ¿no? Hasta que, pues bueno, pues luego decidí dar el paso. O sea, que tu llamada a la consagración es antigua, pero el orden de las vírgenes lo has conocido en esta última década. Sí, lo he conocido, sí, yo lo conocí y la verdad es que me enamoré de la vocación porque es que dije, es que esto es lo mío, o sea, es que esto es lo que estoy haciendo habitualmente y es lo que hago y
¿Y por qué dar el paso a una consagración pública, ¿no? Porque yo al principio me resistía, ¿no? Claro. Porque digo, bueno, vamos a ver. Esa es una buena pregunta que se están haciendo algunos. Pues Sí. si tú has hecho una consagración privada, Exactamente. con algunos testigos, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Por qué necesidad de hacerla pública? Pues mi director espiritual, incluso don Braulio me habló, me dijo, tú no podrías ser virgen consagrada. Mi director espiritual también me hablaba de la virginidad, pero yo como que no caía. Y entonces empecé un poco a indagar, a leerlo y a rezarlo, ¿no? Y yo digo, pues voy a dar el paso público, público lo primero, porque la Iglesia te confirma en tu vocación, porque no es lo mismo estar sola ahí yo privadamente, que la Iglesia te confirme esa vocación y que recibas ese sacramental, ¿no? Esa gracia y Dios pues te da esa gracia especial para vivir esa vida, porque vivir en el mundo, una consagración en medio del mundo es difícil si no tienes una gracia especial y que la Iglesia te avale y eso te estabiliza también, ¿no? Estabiliza, yo creo que también a la persona, ¿no? Y ya te dice, este es tu sitio, para esto el Señor te ha creado para ser esposa de Cristo aquí en medio del mundo, ¿no? De la misma manera que para los esposos el reconocimiento social es importante, para el que se consagra el reconocimiento eclesial es importante. Y para uno misma también. Porque, claro, es importante porque uno lo vive soy consagrada. Claro, vive con certeza mis derechos, mis obligaciones, mi rol, todo lo demás. Sí, sí. Háblanos o preséntanos brevemente, porque de esto del orden de las vírgenes hemos oído hablar puntualmente, aflora de vez en cuando, es como el diaconado permanente, lo sacamos así, como si fuese una cosa pues un poco exótica de vez en cuando, cuando tenemos que decir que aquí en Toledo hay de todo, decimos aquí también hay orden de las vírgenes. ¿Qué es el orden de las vírgenes? Cuéntanos. Pues el orden de las vírgenes, me baso en el Código de Derecho Canónico, en el número 604, que habla de nosotras, ¿no? Que como otra forma de vida consagrada, igual que las religiosas, las contemplativas, ¿no? Estamos ahí en la misma forma de consagración, o sea, en una forma de consagración entre ellas, ¿no? Esta consagración es una consagración esponsal, ¿no? De esposa de Cristo, ¿no? Entonces nosotras nos definimos, me baso en eso, somos mujeres que son consagradas por Dios, no que nos consagramos, sino somos consagradas por el Señor, a vivir una vida de esposas, ¿no? A vivir una vida de esponsalidad, y haciendo el propósito, voto, que tiene la misma lista de voto, de virginidad, ¿no? Y estamos pues también al servicio de la Iglesia, ¿no? Es, por así decirlo, esa definición, esposas de Cristo, que somos desposadas con Él, haciendo el propósito de virginidad, y estamos al servicio de la Iglesia, sobre todo local, porque es una vocación, esta es una vocación muy diocesana, ¿no? Yo siempre, me acuerdo yo en la época de don Marcelo, ¿no? Ya Marcelo recuerdo que tengo una carta suya, y me decía, a la cumbre con Cristo, ¿no? O sea, como que yo tenía mucha también, siempre he querido mucho a los obispos, ¿no? Siempre he hablado con todos, ¿no? Porque, no sé, siento como una unión especial, representa a Jesucristo aquí en la diócesis, y siempre he tenido como una atracción, ¿no? Al obispo, a toda la diócesis, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco los rasgos distintivos, ¿no? Esos rasgos distintivos de esposa, ser esposa, de ser, es una vocación muy diocesana. La diocesanidad, por tanto. Diocesanidad. Y luego también pues, los carismas, nosotros absorbemos todos los carismas de la Iglesia, porque lo que tiene una orden, claro, bueno, nosotros no somos una orden, somos el orden, que es distinto. El orden es como el orden sacerdotal, ¿no? Somos un grupo de mujeres consagradas, igual que los sacerdotes, un grupo de sacerdotes que siga al Señor. Pues nosotros igual, ¿no? Nosotros somos, no tenemos un carisma especial, nuestro carisma es ser esposas de Cristo, no el hacer, ¿no? Es el ser, ¿no? Porque otras congregaciones pues pueden tener, pues se dedican más a la educación, a los enfermos, a las misiones, y uno puede tener un carisma especial. Nosotras no, nosotras tenemos pues como, pues eso, somos, el Espíritu nos da unos carismas y nosotros los aportamos a la Iglesia. Uno puede ser el carisma de la profecía o de la evangelización, otro de la música, otra de la caridad, pues cada una
aparte de nuestro trabajo también, aparte de nuestro trabajo, servir a la Iglesia. Pues ya lo dejas más o menos enmarcado. Esponsalidad, virginidad, la identidad en medio de la comunidad local, la identidad y la virginidad dentro de... Y la diocesanidad también, ser en la Iglesia diocesana. ¿Desde cuándo se ha recuperado esto en la diócesis de Toledo? ¿Recuerdas? Pues en el año 2000 se consagró la primera Virgen consagrada, sí, en el año 2000, o sea, lleva 23 años en la diócesis. ¿Quién fue la primera, lo recuerdas? Fue, sí, Merche que la consagró don Demetrio, cuando estaba aquí. Sí. Y bueno, pues eso es... ¿Cuántas existen ahora mismo en ese pequeño orden de las vírgenes? Porque ya nos recordabas que es como una especie de pequeña familia, no sois cada una en un rincón, sino que, bueno, de alguna manera, igual que los sacerdotes viven en un presbiterio, vosotros vivís en un orden familiar. ¿Cuántas existen actualmente? Bueno, actualmente pues bueno, hay 4 toledanas, 4 de Toledo. Y bueno, Conchi que falleció con el COVID, era la quinta, y falleció en el año 2020, cuando en toda apogeo, al principio del COVID. Entonces eran 5, ahora son 4, pero hay una consagrada que fue consagrada por el obispo de Ciudad Real, pero pertenece a un pueblo de la diócesis y ha venido aquí ya a instalarse en la diócesis. Entonces, bueno, pues con un permiso especial del obispo de Ciudad Real y de Toledo, pues ya se ha integrado con nosotras, o sea, seríamos 5 vírgenes consagradas, más las 3 que nos vamos las 3 de este fin de semana, que, si Dios quiere, nos consagraremos. Y luego también hay 2 aspirantes, o sea, qué bien. Es una vocación que está surgiendo y que el Espíritu está moviendo, ¿no? Decía yo al comienzo, cuando presentaba o ponía en suerte el tema y la entrevista, que esto se recupera en el Concilio Vaticano II. Eso es. Se recupera hasta el punto que había gente que no había oído hablar del tema del orden de las vírgenes. Pero ¿esto a cuándo se remonta? Bueno, a ver, lo primero, la virginidad siempre la ha resaltado el Señor, ¿no? Ha nacido de una virgen, Él es virgen, ¿no? Como diciéndonos que la virginidad es muy importante, ¿no? Y de ahí es fecunda, ¿no? A los primeros siglos del cristianismo, pues estaban ya las vírgenes cristianas, se llamaban, ¿no? Ya en la misma época de Jesús había un grupo de mujeres, ¿no? que seguían. Bueno, pues había este grupo de mujeres ya cuando Jesús subió al cielo y empezó pues la Iglesia a funcionar, pues los apóstoles también empezaban a consagrar, ¿no? Ya los obispos empezaban a consagrar a estas mujeres. Mujeres que vivían al servicio de la Iglesia, un servicio de caridad, y luego también ellas pues seguían de una manera especial a Cristo, ¿no? Ellas seguían en sus casas, pero colaboraban en este servicio de la Iglesia. Y ya desde los primeros 4 siglos, como digo, ya fue el apogeo de esta forma de vida consagrada. Luego, cuando ya empezó el monacato, pues claro, subsistían paralelamente, ¿no? a la monacato, y hasta que ya empezaron a desaparecer, que fue en el siglo, me parece, siglo XII, cuando ya desaparecieron. Y luego, claro, a raíz del Concilio Vaticano II, con Pablo VI, pues ahí ya se empezó a restaurar y a recuperar esta forma de vida consagrada, ¿no? A raíz del ritual de consagración de vírgenes, ¿no? Y bueno, pues así ha sido un poquito el proceso. Muy bien, pues tal y como decíamos este fin de semana, no sé si coronas nada, pero cierras una etapa y empiezas otra. Sí, eso es. Cierras una etapa que empezó tú cuando quisiste entrar en esto, después de hablarlo con tu director espiritual, decías, hablarlo con más gente, me imagino que también. Sí. ¿Esto a quién se le solicita entrar en esto? Pues se le solicita al delegado de vírgenes consagradas. Ajá. Se le solicita, tiene que tener una entrevista con él, ¿no? Y luego él va viendo y luego pues hay que hacer una solicitud de ingreso, ¿no? A ese proceso de discernimiento y de formación hasta que llega el rito de admisión, y luego ya pues hay un periodo de formación y luego hasta la consagración. Entonces es él el que tiene que pues hablar con esa persona que esté interesada. ¿Lo solicitas por escrito? Por escrito, claro, hay que hacerlo todo por escrito. Que representa al obispo en este orden de cosas. Sí. Y luego tiene que tener un reconocimiento, o sea, una admisión eclesial, que es el rito de admisión. ¿Cuándo lo recibiste?
El rito de admisión lo recibí en mayo del año, en plena pandemia fue. Ah. En plena pandemia, que me acuerdo yo que íbamos hasta con mascarillas, bueno, nosotras no, pero los demás iban con mascarillas. Sí. Sí, se hace normalmente el rito de admisión, esto es nuevo, según el directorio que se está haciendo nuevo, entonces es el primer año que se hace ese rito de admisión. Y bueno, se hizo en la parroquia de San Juan de la Cruz. Ajá. Pero bueno, el rito se puede hacer en una iglesia de la diócesis, no hace falta que sea la catedral. Y bueno, fue pues en el año 2021, 2020. Sí, y cuando la iglesia reconoce que efectivamente hay una candidata que tiene garantías, o bueno, de alguna manera la iglesia dice aquí hay garantías de que esto se puede llevar a feliz término. Y a lo largo de estos años, ¿cómo os habéis preparado? Pues nosotras tenemos, bueno, aparte que tenemos un retiro mensual, todas. Aparte de eso, que nos dan una formación profesores de seminario. Luego también tenemos como una oración por la mañana, a veces ha ido hasta don Francisco o don Braulio. Sí. Tenemos una meditación espiritual, misa, y luego por la tarde tenemos formación cada año. Este año estamos con lo de la carta pastoral de Consagrados para la Misión y estamos comentándola. Cada año hacemos un poco. Esa es la formación ordinaria y que nosotros también nos hemos incorporado a esa formación. Pero aparte de eso tenemos otras reuniones, las candidatas con el delegado, con don Juan Díaz, donde él estamos profundizando más en lo que es el ritual de las vírgenes consagradas, en la Vita Consacrata y viendo un poquito todo lo que es la instrucción nueva, pues viendo un poco todo y profundizando en la vida que vamos a llevar. Entonces, ¿estos encuentros mensuales han sido previos o permanecen en el tiempo ahora a partir de la consagración? Los retiros permanecen por el tiempo, ¿no? O sea, nosotros tenemos como norma tenemos que seguir formándonos, una formación continua, ¿no? Y entonces esos retiros son imprescindibles, ¿no? Tenemos que ir, es una cosa necesaria que tenemos para seguir en el mundo, porque si no estamos solas, y no, esto es un ordo, ¿no? Tenemos que mantenernos en comunidad. También es cierto que una vez al año hacemos una convivencia juntas, nos vamos a algún sitio, ¿no? En plan de retiro ¿no? Y bueno, pues esa es un poquito... Luego a nivel nacional tenemos los encuentros, a nivel nacional, que somos unas 300 en España, ¿no? Pues tenemos un encuentro nacional. Una vez al año, todos los años, y luego a cada 5 años tenemos un encuentro con el Papa, con el Santo Padre. Anda, caramba. Sí. Bueno, ya nos quedamos más tranquilos, porque pensamos, esta muchacha después se va a Sonseca y ya nadie mira por ella. O sea que todavía tendréis tenemos... mensualmente, donde poder vivir casi todo, formación, espiritualidad, compartir vida con las demás, poder sentirse parte de algo que es más grande que uno mismo, en fin, todo eso podéis, lo celebráis por lo menos una vez al mes. Una vez al mes, sí. Muy bien, sobre el rito del domingo, ya sabemos que sois 3, ¿en qué consiste el rito? Bueno, el rito consiste, es muy bonito por lo que nos han contado, pues entramos en procesión con todas las vírgenes, van a venir vírgenes de otros lugares de España, con el obispo y todo estamos en la misma procesión desde la sacristía hasta el altar mayor. Y bueno, la misa empieza como siempre, normal, y después de la liturgia de la palabra es cuando empieza el rito. El rito pues consiste en una llamada, en la cual decimos aquí estoy, ¿no? Señor. Y luego ya pues empieza pues ese escrutinio, ¿no? Pues el obispo nos interpela, nos dice que si queremos consagrarnos para siempre, todo eso. Y luego después viene pues la postración, nos postramos y se hace la oración de la letanía de los santos, ¿no? Y luego pues también se nos da las insignias de la Virgen consagrada, que es el velo, el anillo, nos ponen un anillo en señal de ese desposorio, y nos entregan la liturgia de las horas, el libro de la oración de la Iglesia, porque una de las cosas que nosotros, la Virgen consagrada se distingue por una mujer que tiene que tener vida de oración, ¿no? que tiene que servir a la Iglesia, ¿no? Pero sobre todo la oración por la humanidad, ¿no? Nos unimos con Cristo y con toda la Iglesia, que es su cuerpo, a alabar a Dios y a pedir y orar por toda la humanidad, ¿no? O sea que la liturgia va a tener temperatura de desposorio, ¿no? Sí, sí.
Sí, ¿Es imprescindible ir vestido de blanco, como hemos visto en alguna ocasión, o es optativo? Sí, tenemos que ir vestidas de blanco. Blanco es el signo de la pureza, ¿no? De la virginidad. Entonces vamos vestidas de blanco, ¿no? Como novias, ¿no? Blancas, que se van a desposar de blanco, que se desposan con el esposo. Os pondrán un velo blanco, sí, un velo blanco, un anillo, signo de pertenencia. Eso es. Y la liturgia de las horas, signo de vuestra perseverancia en la oración. ¿A qué os comprometéis, de hecho, el domingo? Como todos, pobreza, castidad y obediencia, ¿queda evidente que os comprometéis a las tres cosas o cómo? Bueno, como todo cristiano tenemos que, los consejos evangélicos pues debemos de seguirlos, ¿no? Nosotros no lo hacemos como voto, como otra orden religiosa. Como voto no, lo hacemos como propósito, entre comillas, como compromiso a seguir sin reservas al Señor en pobreza, castidad y obediencia. Pero el voto que tenemos principal es la virginidad, ¿no? La virginidad, también se requiere ser virgen, ¿no? Para ser virgen y luego hacer como ese propósito de castidad para esa virginidad perpetua, ¿no? Tener como ese voto, ese es el voto. El otro son consejos, es el de la virginidad y el otro es seguir tratar de vivir los consejos evangélicos con la mejor coherencia posible. Y a partir del lunes, ¿cómo va a seguir siendo tu vida? ¿Cómo hasta ahora? Pues, a ver, aparentemente aparece como igual, ¿no? Tú sigues con tu trabajo, con todo, ¿no? Pero interiormente eres esposa de Cristo, ¿no? Por un sacramental. Estás consagrada a Él. Tenemos que vivir pues esa unión con el Señor de todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, ¿no? Tener esos mismos intereses que el Señor, esos sentimientos, ¿no? Es como que ya pertenezco totalmente al Señor, ¿no? Y que todo lo que hago pues tiene que ser para la gloria de Dios, por supuesto, pero con Él, por Él y pues eso, y para Él, ¿no? Todo para Él. Y a partir del lunes, ¿delante de quién respondes? Bueno, probablemente en tus compromisos pastorales más inmediatos delante de don José Carlos, párroco de Sonseca, pero tú como virgen consagrada que perteneces a este orden diocesano, ¿delante de quién respondes? Del obispo. El obispo es nuestro superior, es el superior. La fundadora es la Iglesia, nuestra orden, porque todos tienen su fundador. Hemos dicho que es una forma de vida consagrada y nuestro fundador es la Iglesia, ¿no? Inspirada en ese modelo de la Virgen María, ¿no? El superior pues es el obispo, ¿no? El obispo es el que no es una obediencia como un superior de cualquier congregación, pero es una obediencia en diálogo y que él pues no sé, nos puede avisar para hacer. Hay vírgenes consagradas que están trabajando en delegaciones, o están trabajando en arzobispado, están según el obispo disponga, según el carisma de cada una, y si no, pues en nuestro trabajo y ya está. Así que. Y si alguna joven o cualquier mujer nos está viendo y quiere saber algo más de esto, ¿a dónde puede acudir? Pues puede acudir primero al vicario de vida consagrada, que es don Raúl Muelas, ¿no? También al delegado de vírgenes consagradas, que es don Juan Diánez, o alguna de nosotras. Claro. Si alguna de nosotras pues ya acude, entonces le damos información y todo eso. O su parroquia inmediatamente. O en su parroquia y que el párroco se ponga en contacto con el vicario o con el delegado de vida. Y que busquen efectivamente aquí en la institución diocesana pues a todos los que se encargan, don Juan, que se encarga en concreto del orden, y don Raúl, que se encarga de la vida consagrada en general. Pues muchísimas gracias, Mariluz, por habernos dedicado estos momentos a unas horas de tu consagración. Muchísimas gracias por tu testimonio y bueno, pues rezamos todos para que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Encantada y muchas gracias a vosotros. El señor arzobispo inauguró las casas rectorales de Santa Beatriz de Silva en el barrio de Valparaíso. Hasta ahora, la única parroquia de la ciudad que no disponía de viviendas propias para sus sacerdotes. El acto contó con la asistencia de un notable número de vecinos y de miembros de la parroquia que han vivido con alegría la creación de estas dos viviendas que satisfacen con creces la gran necesidad que la comunidad parroquial tenía de contar con unos espacios más idóneos para que residieran y les atendieran sus presbíteros.
Son imágenes de la bendición de las casas rectorales de la parroquia Santa Beatriz de Silva. Este miércoles el señor arzobispo de Toledo, acompañado por el provicario general don Fernando González Espuela, presidió la Santa Misa en el templo parroquial de Valparaíso, donde manifestó la importancia de los lugares para celebrar nuestra fe. Tenéis en la parroquia ya donde celebrar la fe, fe celebrada y que vivís con gozo y con esperanza en esta parroquia que es de las últimas, o si no la última que se construyó y que verdaderamente faltaba el segundo elemento, que siempre he dicho y he explicado muchísimas veces que la parroquia necesita salones parroquiales. Esta parroquia era la única en la ciudad que no disponía de viviendas propias para los sacerdotes y ante esto el prelado toledano advirtió de la necesidad de las casas parroquiales, donde cada sacerdote lo reconozca como su hogar. Yo creo que la casa parroquial asegura para mí dos cosas fundamentales. Primero, la atención de los ministros de la Iglesia, de los sacerdotes, una casa digna, porque además cuando uno no está a gusto en su casa, busca siempre fuera cosas. Y eso a veces es muy peligroso. Tras la celebración de la Santa Misa, el señor arzobispo de Toledo inauguró y bendijo estas instalaciones que junto a los salones parroquiales y al templo están al servicio de las principales necesidades de esta comunidad. La Virgen de la Cabeza, titular de la romería más antigua de la ciudad, regresará a Vargas y a Olías del Rey 64 años después de que esta advocación realizara una visita histórica por estas dos localidades. El peregrinaje a Vargas va a tener lugar este fin de semana. Para el fin de semana que viene tienen previsto celebrar el Triduo y la fiesta con su romería. Y para el último fin de semana de abril tienen previsto realizar la visita a la cercana localidad de Olías del Rey. Como ven, van a tener un mes de abril de lo más entretenido. Fue en 1959 cuando la Hermandad de la Virgen de la Cabeza afianzó los vínculos con dos localidades muy próximas a Toledo, Vargas y Olías del Rey. Las crónicas, las fotografías y los testimonios de aquellos que lo vivieron o lo han oído contar por parte de sus mayores hablan de una visita histórica a estas dos localidades que se quiere recuperar, en el caso de Vargas, este domingo 16 de abril. En 1959, la Virgen fue a Vargas y Olías. Fue montada en un camión de la Guardia Civil, escoltada por la Guardia Civil y por 200, 300, yo creo que todo el pueblo de Olías y todo el pueblo de Vargas. Las vargueñas vestidas con sus trajes regionales, en fin, creo que fue todo un acontecimiento. Ya está todo preparado para que la imagen de la Virgen de la Cabeza llegue a Vargas el domingo sobre las 10:30 de la mañana y sea trasladada en procesión hasta la iglesia de la localidad, donde espera ser recibida por un gran número de vargueños que quieren recuperar este legado que les dejaron sus mayores. Me dijo que su padre, cuando fue a Vargas la otra vez, le llevó a la Virgen, que él quería llevarla en Vargas. Digo, por supuesto, aunque nosotros llevamos nuestros anderos, todo el de Vargas, y ya se lo hemos dicho, que quiera llevar a la Virgen en el trocito de procesión que se hace, encantados de la vida. Y es que mi padre lo llevó, yo lo quiero llevar. Pues es que eso emociona. Cuando te llaman un momento y te dice, oye, es que mi padre fue, yo quiero ir, fenomenal. Y eso yo creo que es importante, es algo que no se puede perder, que hay que mantenerlo. Además de Vargas, el domingo 30 de abril la Hermandad ha dispuesto que se haga también una visita a Olías del Rey. Será un domingo después de la tradicional romería de la Virgen de la Cabeza, la primera que se celebra en Toledo, el próximo 23 de abril. La Hermandad de la Virgen de la Cabeza quiere hacer extensiva a toda la ciudad y sus alrededores la invitación para visitar esta ermita, situada en un enclave privilegiado y que está abierta todos los domingos para la celebración de la Santa Misa. Dos comisiones de la Conferencia Episcopal presentaban hace ya algunas semanas unas orientaciones sobre la institución de los ministerios de lector, acólito y catequista. Se trata de un documento aprobado en la plenaria de finales del año pasado y que responde a la instrucción del Papa Francisco de enero del 21 sobre el acceso de las mujeres a los ministerios y la de mayo de ese mismo año, por la que se instituía el Ministerio de los Catequistas. Se trata de una reflexión conjunta sobre la aplicación de estos ministerios en la Iglesia en España. Encuentro con los periodistas de los presidentes de las comisiones episcopales para la liturgia y para la evangelización, catequesis y catecumenado,
Monseñor Leonardo Lemos y Monseñor Rico Pavés, para presentar el documento Orientaciones sobre la institución de los ministerios del lector, acólito y catequista. Un texto que nace como respuesta a 2 documentos publicados por el Papa Francisco, en el que instituye el ministerio del catequista y en el que permite que las mujeres sean instituidas en los ministerios. Los obispos españoles lo califican como un documento de recepción abierto y esperanzador. Es documento abierto, precisamente porque estamos en ese proceso de ir acogiendo directrices recientes. Propone orientaciones y además con carácter experimental. En esto hemos querido ir de la mano de conferencias episcopales que atienden situaciones pastorales semejantes a las nuestras. Además señalan que estos ministerios no están pensados para sustituir a los sacerdotes, sino que indican la riqueza de todos los miembros de la Iglesia. Es verdad, no son ministerios de sustitución, porque algunos pueden plantear que son unos ministerios para sustituir la labor de los sacerdotes. No. Los ministerios del lectorado y del acolitado, y en su caso del catequista, son, diríamos, para cooperar, no sustituyen, sino que cooperan con el ministerio ordenado. Se plantea además una propuesta de formación con elementos comunes para los 3 ministerios y otros específicos para cada uno de ellos. El escrito estará a prueba durante los próximos 5 años. La Orquesta Nereidas y la soprano María Espada van a ofrecer un concierto único en el trascoro del Templo Primado con el título Tesoros musicales de la Catedral de Toledo. Quiere ser un lejano y muy anticipado preparativo de todas las actividades que se celebrarán dentro de 3 años, con motivo del 8º centenario de la Catedral. El recital va a ser ocasión para rescatar obras del prestigioso maestro de capilla leonés Francisco Antonio Gutiérrez, que ejerció su magisterio musical en Toledo entre los siglos XVIII y XIX. ¿A qué sonaba la Catedral de Toledo en el siglo XVIII? Nuestros oídos del siglo XXI podrán asomarse a ese pasado que suena a gloria. Será una ocasión única en la que la Orquesta Nereidas, dirigida por Javier Ulises, quiere volver a ser profeta en su tierra, recuperando la memoria del maestro de capilla, Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez es el responsable de traer a Toledo o de importar a la ciudad de Toledo el sinfonismo vienés, y es precisamente por esa razón que la música de Haydn va a sonar en la Catedral de Toledo, no en la versión original que concibió Haydn para su sinfonía, sino en una versión toledana que el propio maestro de capilla pues adaptó para la plantilla toledana. Será un recorrido musical por el año litúrgico en la voz de la soprano María Espada. En el concierto vamos a descubrir básicamente músicas de la Navidad, músicas de Semana Santa y músicas del Corpus, la fiesta más toledana. Detrás hay un arduo trabajo de muchos años de investigación en el archivo de la catedral. Al frente, Carlos Martínez Gil, que ya ha catalogado todas las obras musicales de entre 1600 y 1630. Es que esto es una pequeñísima muestra de todo lo que podríamos hacer con los fondos musicales de la Catedral de Toledo para deleitar a los que quieran dejarse hacerlo con estas músicas maravillosas que vamos a ir poco a poco, si podemos hacerlo poco a poco, dando a conocer a los toledanos. Descubrir este tesoro musical de la catedral es la mejor antesala para la celebración del 8º centenario del templo. Es, diríamos, el pórtico de entrada a este evento tan grande que vamos a tener en nuestra ciudad de Toledo y que tendrá como centro la Catedral Primada. La Capilla de Música de Toledo de entonces podría equipararse a las mejores orquestas que tenemos en la actualidad. Va a ser sin duda una ocasión única, ya que es un estreno nacional. Es una ocasión única de mostrar el patrimonio musical de la ciudad y hacerlo público, accesible y gratuito. De ello podrán disfrutar solo 900 personas, que es el aforo del trascoro. Las invitaciones podrán adquirirse desde el viernes en las taquillas del Rojas.
Muy bien, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en el cada vez más célebre canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Solo nos queda emplazarles para que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora y nos permitan poder ofrecerles más y mejor información de la vida de nuestra iglesia local. Feliz Pascua de Resurrección, hasta la semana que viene, que sean felices.